Vamos hoy es sábado 2 de mayo del año 2026. Vamos a dar inicio con la oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento, de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Paidolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que asista. Bueno, vamos a continuar con la lectura del libro La Luz del Porvenir de Amalio Domingo Soler. Hoy nos toca la página 103, capítulo 13, las nuevas ideas. Dice: las ideas nuevas, lejos de ser producto de utópicos desvaríos de imaginación calenturienta, responden a exigencias sociales, a necesidades que dejan ya sentirse, a la ciencia, al progreso y a la civilización. Es inútil querer combatirlas y pueril política el desacreditarlas. Las ideas nuevas, cuando son nobles y generosas, los grandes principios aparecen para triunfar. No se imponen en la conciencia humana de momento, y menos aún en la opinión de ciertas clases sociales. Espantan a determinados intereses, al espíritu de rutina, a los monopolizadores de injusticias sin nombre, a tradiciones y a preocupaciones sin razón de ser. Todo se levanta y confabula, invocando la tradición a lo que apellidan conservación, como si las ideas nuevas destruyeran y no consolidaran las obras de las civilizaciones pasadas. Las ideas nuevas, cuando son ciertas, en vez de derrumbar, completan y coronan, porque en ellas van invulnerado el espíritu de la civilización y son como el resultado de un fondo de ideas que han germinado e influido ya, que han hecho su bien, que tienen su explicación y su justificación ante la historia, pero que han de retirarse cuando llega la hora, dejando libre la marcha progresiva de las sociedades. Pero como esto no conviene a los enemigos sistemáticos del progreso, a los que viven a la sombra de un estado social determinado, a los que quieren envilecer a los pueblos para mejor vencerlos y dominarlos, y ven con horror cómo la corriente de la civilización fecundiza su prosperidad y les dignifica, haciéndoles formar un alto concepto de sus deberes y sus derechos, a vivir una vida libre en la que se desenvuelva en todas sus bellas y grandiosas manifestaciones. El espíritu humano, ya que las ideas nuevas significan la reaparición de todas las injusticias y la victoria del derecho y de la libertad. Se las combate solapadamente con transacciones no razonadas que retardan la realización de los ideales, o se las calumnia calificándolas de trastornadoras y antisociales. Trastornadoras porque quieren reformar, antisociales porque rechazan un autoritarismo que no es un principio regulador, racional dirigente de los pueblos. La historia nos lo dice. Todas las ideas nuevas, por ciertas y verdaderas, por salvadoras que hayan sido, se las ha calumniado, obra en nombre de la tradición o del interés de la sociedad. A los primeros cristianos se les llamó ateos, porque negaban de las falsas divinidades, revolucionarios porque sacudían el yugo de los césares, demagogos porque hacían pedazos las cadenas de los esclavos, fanáticos sectarios porque predicaban la virtud en medio de la corrupción
y desenfreno de los tiempos. Así se alarmaban las conciencias a los ricos y conservadores de los tiempos de entonces, presentando a los adeptos de las nuevas ideas como enemigos de los dioses, que con su caridad no aspiraban más que a arrebatarles sus riquezas. Por esto el cristianismo tuvo su primer asilo en las chozas y no en los palacios de los conservadores. Los pobres fueron los primeros cristianos que no tenían que conservar más una conciencia embrutecida por el vicio y la crápula, envilecida por la opresión, y las nuevas ideas le ofrecían la redención y consuelos inefables, y hasta que no llegaron a penetrar en todas las clases sociales, no iluminaron más que los subterráneos de las catacumbas. De ellas salieron el derecho, la filosofía y la civilización. En el momento actual estamos plenamente convencidos que tenemos una buena y decidida voluntad para propagar la idea espiritista que ha de proporcionarle al hombre resignación en las duras pruebas de la vida y lógica esperanza para eludir con una sonrisa de gratitud a su indefinido porvenir. Este es del capítulo 13, las nuevas ideas. Bienvenida, Magdita. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario de estas nuevas ideas? Bueno, iniciando, estas nuevas ideas nos están comentando que siempre los filósofos y los conocedores nos quieren oprimir, nos quieren que no sepamos, que no entendamos, y a los aparentemente iletrados los engañan, pero sin tener conocimiento de que se engañan a sí mismos, ¿verdad? Porque tomando nosotros conciencia y conocimiento de que tenemos la libertad de actuar como queramos en esta existencia, pero también vamos a pagar lo que hagamos, bueno o malo. Entonces por eso algunos que son muy inteligentes se van aprovechando de los otros, le quitan sus bienes, les quitan sus propiedades, les quitan sus espacios, les quitan a sus mujeres, a sus niños, hacen destrozos, pero en el futuro se tendrá que pagar todo ese daño. Entonces muchas veces nos comenta la sociedad, mire, pero ¿cómo es posible que Dios permita eso? Es que eso es injusto. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios no es justo, porque permite que personas sencillas, personas incultas, personas no letradas, atraviesen todos esos espacios, todos esos acontecimientos. Entonces viene la doctrina espírita y nos esclarece. Nosotros hemos vivido en diversas encarnaciones anteriormente. Nosotros anteriormente éramos aquellos que éramos los inteligentes, los filósofos, y aprovechábamos de nuestra existencia para apropiarnos y lastimar a aquellos, los más pequeños. Ahora, en esta existencia, es un ejemplo claro, en esta existencia estamos en esa posición en donde nos quitan, nos lastiman, y lo poco que tenemos nos lo quitan. Entonces, cuando ya vemos esta justicia por parte del Padre, tiene sentido. Y claro, no es que Dios venga y haga de las suyas y haga todo lo posible para hacernos sentir mal. Nosotros mismos fuimos los creadores de esos ambientes, y por eso mismo acá nos están comentando de la importancia del cuidado de nuestros actos, porque se le dio a conocer la buena nueva a los más sencillos, porque con los sencillos iba a perdurar, iba a darle continuidad. Y si vemos casi 2000 años atrás, tiene la continuación de este Evangelio del Maestro Jesús. Ahora, nos comentan acá que si hubiera sido en las áreas aristocráticas, en las áreas en donde estaba lo económico, lastimosamente se va aprovechando este conocimiento y se va cambiando acorde a las necesidades y acorde a los beneficios de lo superfluo, no a los beneficios de la parte interna del cambio, de la transformación que cada uno debiésemos y tenemos que tener para poder ir entendiendo esto de las nuevas ideas. No sé si alguien quiere hacer esto. Leía yo algo esta semana de que por qué las personas que andan en el lado oscuro florecen, se enriquecen y hacen más,
y alguien que es justo no, pero él explicaba, o sea, en términos mundanos, por decirlo de alguna manera, estas personas lo que no tienen, simplificamos así, no tienen escrúpulos. Y entonces se arriesgan, no les importa ir a la cárcel, arriesgan, negocian, les mienten, y entonces eso los hace aptos para por ejemplo, para las personas que solo quieren estar, entonces son las caras que utilizan, sus piones, y por eso les dan prebendas y los hacen estar, pero los hacen creer que están a su nivel, pero ellos siempre están lo que les viene. Los más estudiados les tienen el pie encima, los tienen amarrados. Y digamos, la cuestión es, veníamos a lo que decíamos, nuestros hechos deben hablar para que cambiemos y hagamos cambiar a otros. Entonces, al ir viendo, vamos a hacer más, pero nuestras labores, como dicen, día a día, irlo poniendo en práctica todo esto, para que se va, o sea, un velo no se cae con guerra, se cae con unión y con buenas acciones. Y muchas gracias por ese comentario, porque también nos hace recordar que las palabras se las lleva el viento, y por eso dicen que los actos hablan más que mil palabras, o sea, las acciones y el sentir, o sea, las energías que nosotros estamos percibiendo de las personas que hacen, pero también se percibe que lo hacen con el deseo de apoyarnos individualmente cada uno. ¿Qué pobrecito? Eso me hace pensar a mí que realmente estamos en un planeta de expiación y prueba. Debemos de entender que el sistema, para que funcione así en este planeta, precisamente es ese. O sea, los que estamos aquí no es precisamente porque hayamos tenido alguna buena acción, sino que estamos aquí porque necesitamos ir evolucionando. Pero si nos damos cuenta, en el transcurso de toda la historia de la humanidad, por lo menos lo que nos han contado, porque muchas aristas pues no sabemos realmente cómo ha sido, pero si nos damos cuenta, el sistema siempre ha sido ese. El que está arriba tiene que pues de alguna manera, como dijeron, tener mantenido o oprimido a las personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo interesante de esto, que era lo que platicábamos hace algunas semanas. Yo comentaba que este problema que se viene dando en Oriente, con Israel y toda esta problemática, en una ocasión se nos ilustró aquí que muchas situaciones de esas son cuestiones que vienen de generaciones por generaciones por generaciones. O sea, los que han estado oprimidos una vez vuelven a reencarnar esas sociedades y de una manera colectiva. Entonces, estos que estuvieron abajo en un momento, cuando reencarnan están arriba y entonces oprimen al que los oprimió, y entonces se vienen dando ciertas situaciones hasta que en algún momento alguno de esas sociedades o el que ejerza un liderazgo y pueda llevar a la colectividad al entendimiento, va a tener que parar esa situación. Pero se nos daba a entender que precisamente esa es la situación, que no entendemos. En algún momento pienso yo que nosotros pudimos haber estado arriba, tuvimos algún grado de poder o estando en la aristocracia, y entiendo yo que, por eso decía en las palabras que se mencionan de alguna manera dentro de los evangelios, que decía, es más fácil que un camello cruce por la aguja, por la medio de una aguja, que un rico. Pero no es precisamente porque sea difícil, sino que estando en esa posición de poder, estimo yo que no hay una cuestión como para para ese crecimiento interno, porque la misma sociedad, en el círculo que está rodeado, tanto espíritus encarnados como desencarnados, no le dejan a uno tener esa posibilidad. Los que han roto el sistema, porque han habido personas que han estado en la aristocracia, en cuestiones de poder, y lo han podido hacer, o sea, sí han podido romper ese sistema. ¿Y qué es lo que sucede? Si ustedes se dan cuenta, cabalmente se cruza
o se llegan a entender esas palabras del Evangelio que dice que esas personas dejan, cuando dice Jesús, deja todo y agarra tu cruz y vamos. Entonces cuando se rompe ese sistema, o sea, cuando uno logra entender, después de no sé cuántas encarnaciones que pudo haber uno tenido, uno se da cuenta. Un caso precisamente que estaba hoy viendo por curiosidad, hay una persona en los años 1800 que pertenecía a una familia muy adinerada y aristocrática de Inglaterra. Pero ¿qué es lo que sucede? Ella deja toda la comodidad y todo lo bueno que pudo haber tenido de estar en ese sistema y se va a servir como enfermera a una guerra. Entonces el concepto de enfermera no existía hasta el momento en que ella empieza a hacer ciertas actividades y ahí se le da el título a ella en el devenir de la historia de la primera enfermera, o sea, del primer servicio que hay. Pero a lo que voy es que rompió en algún momento ese sistema, esa bulla que pudo haber tenido al estar en ese contexto donde pudo haber tenido todo, aristocráticamente hablando, todas las posibilidades del caso. ¿Qué necesidad de irse a meter a un lugar donde es un desastre, es un caos, donde impera prácticamente la muerte, e ir a servir al prójimo prácticamente? Entonces, esto, mientras el planeta no se regenere, mientras no lleguemos a esa posibilidad, a ese grado, vamos a tener que seguir en las mismas. ¿Y qué es lo que sucede? Decía alguien por ahí, oía yo, que la única forma a veces de llegar a la evolución tanto espiritual como evolutiva es precisamente a través de ese análisis filosófico de todas estas cosas. Pero realmente a veces cuando nosotros tenemos, me imagino yo, y lo creo así en algún momento, creo que me pudo haber pasado, es ese ruido de estar en esos niveles del tope, de tener al servicio al medio mundo y olvidarse de que existe otra cosa, ¿verdad? Y prácticamente el dinero lo nubla uno, porque al tener el poder absoluto, por eso es que hay una frase que dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, uno podrá ser muy buena persona, pero al llegar a tener un grado de poder, se corrompe. Tenemos ejemplos de muchas personas que han estado en el poder, y los que no quisieron amoldarse o los que no quisieron adecuarse a ese sistema que existe, porque es un sistema que así es, o sea, aquí en este planeta así es. No quiere decir que todas las personas no puedan ser buenas personas y que puedan romper el sistema, pero el entorno, el ecosistema está precisamente corrompido para esa situación, precisamente para que nosotros podamos entender y podamos evolucionar. Tenemos miles de ejemplos de gente que han sido buenas. Inclusive hemos platicado a lo largo de hace unas semanas que platicábamos que muchos de los santos que la Iglesia Católica puso como santos realmente eran sanguinarios, era gente que mataba, que asesinaba, pero esa gente, a conveniencia del grupo que conformó la religión predominante, los hizo valer como héroes, como santos. Entonces el sistema debemos de entenderlo así, o sea, no nos queda de otra manera que prácticamente es la dicotomía, ¿verdad? El bien y el mal. O sea, en el mal ya estamos porque estamos en un sistema, o sea, el sistema así es. Eso es lo más fácil. Estamos en una situación cómoda porque así es el ambiente. Romper eso, llegar a hacer el bien y poder anteponernos nosotros a nuestro prójimo, eso es lo que cuesta. O sea, ese brinco que muchos dan, que después los llaman santos, o sea, la Iglesia Católica los sube a santos, realmente es cuando uno logra entender y evolucionar, cuando se antepone uno mismo y poder servir al prójimo. Entonces, todas estas ideas, obviamente que las van a atacar
porque así es. O sea, son ideas que vienen a decirnos. A los cambios. Oía yo a JJ Benítez, el de los caballos de Troya, le hicieron una entrevista en un podcast en estos días, y dice, yo no puedo entender cómo la Iglesia Católica, porque ellos saben que en la vida de Jesús hubo muchas cosas, o sea, hubo muchas cosas buenas, pero ¿cómo es que lo ejemplifican para que ellos puedan llegar a tener un control? Un crucifijo. O sea, ¿por qué el martirio? ¿Por qué no buscaron una situación un poco más, como más alegre? Porque él era una persona muy alegre, era bromista, era una persona... No, o sea, lo pusieron en el martirio. O sea, ¿pero por qué? Porque esa era la situación. O sea, ese es el simbolismo que querían ellos dar para el control. Pero dice, aquí hay algo más importante. Lo que debemos entender no es que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Eso no es así. Lo que debemos de entender es que Jesús vino a esta tierra para enseñarnos que hay vida después de la muerte. Ese fue realmente el mensaje que Él vino a dar. No porque viniera a perdonarnos todos nuestros pecados. Porque si nos damos cuenta, imagínense, si lo hacemos el análisis teológico, digámoslo de alguna manera, que Jesús viene, nos perdona nuestros pecados, porque Él es martirizado y esa era la situación. ¿No creen ustedes que ahí rompería una de las primeras leyes de la evolución? De la ley de progreso, la ley de para cada acción hay una reacción. O sea, no creo que Él haya venido a romper sus propias reglas, aunque sí podría, porque Él era el amo y señor de este planeta, pero sin embargo no se iba a... Respeta. Sí, por supuesto. Entonces dice JJ Benítez, es que no debemos de entenderlo como que Él vino a perdonarnos todos nuestros pecados. No, es que no lo estamos entendiendo bien. Vino precisamente a decirnos, miren, hay vida después de la muerte. O sea, hay otra situación después de la muerte. Y todavía 2020 y pico de años, 30 y pico años después, todavía no lo entendemos. Entonces, esas son las ideas novedosas a las que hacen ver muchas personas. Que algunos agarraron eso para su beneficio, lo debemos de entender, pero mi idea de querer plasmarla acá es que ese es el sistema. O sea, ese es el sistema del planeta. Es el sistema y está tan evidente, o sea, que el que no quiere ver es porque no ve, porque por ejemplo, lo que dicen en las iglesias evangélicas y lo resaltan a los cuatro vientos. No te preocupes, Jesús ya pagó por tus pecados. ¿Qué estás fomentando? Que siga haciendo las mismas cosas, que no se salga el sistema. Y como lo dijo aquí Magda hace varios sábados, ¿por qué tengo que estar celebrando así todo el calvario que vivió Jesús? No la enseñanza que viene contrastando con eso. ¿Por qué el tener un crucificado que nos amarra, que nos dice que Roma siempre sigue presente, en pocas palabras, ¿no? Decía alguien en un podcast también que estaba oyendo yo, dice, la única frontera que existe para que los pobres no eliminen a los ricos es la religión. ¿Sí? Porque por medio de la religión hay un control masivo. Porque si los pobres, todos los que están en necesidad, todos los que están en crisis, les valiera madres todo, matan a los ricos por la misma necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un control que lo vieron en su tiempo y se dieron cuenta que la única forma de poder hacer ese control masivo era por medio de la religión y de las creencias. Porque Roma, a lo largo de la historia, ustedes han sabido que ese es un deschole y hasta ahorita sigue siendo un deschole. Lo que pasa es que está ese control, o sea, está precisamente ese control. Pero realmente lo que debemos de entender o lo que deberíamos de ver o aspirar a algún momento es a poder, ahora que está de moda esa palabrita, ¿verdad?, hackear el sistema. O sea, nosotros deberíamos de aprender a hackear el sistema. ¿Cómo lo hackeamos? Siendo buenas personas. Es que es la única forma.
O sea, no podemos, o nos vamos del lado, ahí sí que del lado oscuro, o nos quedamos del lado de la luz. O sea, no hay otra opción. Pero del lado del oscuro ya sabemos que es el lado más fácil, porque es en el que estamos, en el que hasta nos da placer estar ahí, porque podemos ganar muchas cosas materiales. Está la falacia, lo de que es más fácil la puerta ancha. Y si la ponen, y hasta se ríen. Y eso es algo que es una realidad, pues. El camino al bien no es un camino planito ni llano. No, es complejo. Porque vamos a encontrar una cantidad de cosas inimaginables. Sin embargo, hay lo que se les olvida y que la religión juega con eso es: tienes que hacer esto y cumplir esto. No dar así que estamos auxiliados por hermanos superiores todo el tiempo, no solo por unos cuantos, ¿no? Bastantes. ¿Algún comentario del otro lado? Sí, yo quería hacer mención de que, por lo menos lo que yo había entendido de la lectura, era de que nos invitaban más que nada a reflexionar por los cambios sociales que pueden estar pasando. Por ejemplo, supongamos, ahorita un montón de personas están en contra de la comunidad LGBTQ, pero ¿qué nos está diciendo ese pensamiento? Nos está diciendo: amen a los demás, no importa la forma. Entonces nosotros lo que yo entiendo de la lectura es que no nos centremos en que nos está, o sea, cada vez que hay una idea nueva, nuestro ser siempre se va como que poner como en disconforme porque está sacándose de sus límites, su mente se está expandiendo. Entonces lo que yo entiendo es que tenemos que buscar todo lo que pasa en la sociedad para entender cuál es el nacimiento de esa idea, por qué está surgiendo en la sociedad, qué es lo que necesitamos sanar. Por ejemplo, con los Therians, o sea, con las personas que se creían animales ahorita. Eso es un grito de ayuda para darle atención a las personas que necesitaban eso, porque necesitaban. A lo que voy es no centrarse en el sistema como tal, sino que nosotros tenemos que buscar ampliar nuestros horizontes para no estancarnos, porque al cerrar nuestra mente con ideas pasadas, no dejamos chance para el cambio de nuestro ser. Y estas ideas que normalmente son muy radicales en nuestra sociedad, tienden a ser muy radicales porque si no, no hay un cambio que nosotros vayamos a notar. Este cambio en las sociedades se da paso a paso para que penetre en cada uno de los estratos sociales. Entonces, por lo menos la idea base, que es la que les digo, no centrarnos en el problema que pasa por eso de los sistemas o cosas así, de que alguien quiere controlar la información, sino por qué surge la idea, por qué en este momento la población está teniendo ese auge, digamos. Entonces tenemos que explorar nosotros en nuestro raciocinio qué es lo que tenemos que mejorar, cuál es la lección, que es la base de toda esa idea. Entonces eso es lo que yo pienso de la lectura, que nos invitaba a generar nosotros ideas en base a nuestro contexto social, pero también explorar lo que esté pasando en nuestra sociedad sin delimitarnos a es que el sistema es así, sino que nosotros buscar en el trasfondo y así poder ir mejorando las cosas. Gracias, mijo. Cabal, además, cabal, de lo que estaban comentando ustedes, se me venía a mí también a la memoria lo inteligente que fue nuestro Maestro Jesús de Nazaret en aquella época. Porque él sabía que si se dirigía a los doctores de la ley, a los conocedores en esa época de la religión, no iban a aceptar esas nuevas ideas. Se iban a aferrar precisamente a los formalismos, como fue lo que vimos históricamente que sucedió, y se negaban rotundamente a seguir esas nuevas ideas que nos dejaba plasmar nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Entonces se dirigía inicialmente también a los pobres, desheredados, a todos aquellos hermanos que vivían como digamos en buen chapín. Eran los pobres, eran los que eran considerados en esa época como una escoria, que no tenía ningún valor para la sociedad. Sin embargo, para nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que tenía el conocimiento espiritual, sabía que todos tenemos ese valor como hijos de Dios. Ahora bien, como bien se decía en cuanto a las ideas nuevas, yo creo que por lo general, como bien se decía, en el nivel evolutivo que nos encontramos como planeta de expiación y de pruebas, es difícil aceptar
esas nuevas ideas, especialmente cuando nosotros estamos acomodados y esas nuevas ideas nos perjudican. Y les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos nosotros algunos cientos de años hacia atrás. Somos nosotros dueños de una finca y entonces nosotros queremos mano de obra barata para trabajar esa finca. Y entonces vemos que hay traficantes de esclavos. Entonces venimos nosotros y compramos algunos esclavos, hombres y mujeres, y de ahí nos ponemos a que se reproduzcan y vamos a tener más esclavos. Y vamos a tener solamente que pagarles una vez a aquel que los trajo cuando los compramos. Pero vienen las nuevas ideas, y que son las de la abolición de la esclavitud, y que nos dicen que ya no tenemos derecho a tener esclavos, sino que ahora tenemos que, si queremos mano de obra, tenemos que pagarle. Entonces ahora, en lugar de esa mano de obra barata que teníamos, vamos a tener que pagarle un salario mensual a los que antes considerábamos nuestros esclavos. ¿Verdad? Desde el punto de vista, como si fuésemos nosotros, llamémoslo así, los finqueros, no nos va a gustar esas nuevas ideas. ¿Por qué? Porque van a perjudicar nuestros intereses materiales, ¿verdad? Nuestros intereses económicos. Entonces van a pasar llevándose nuestros derechos económicos y por lo tanto no vamos a aceptar nosotros esas nuevas ideas. A no ser que ya comencemos nosotros a empatizar con nuestros hermanos y podamos nosotros observar que también ellos son seres humanos y que por lo tanto también tienen derecho a un estipendio, a un salario por el trabajo que han realizado, ¿verdad? Pero eso ya sería cuando comenzamos a empatizar con ellos. Mientras tanto vamos a estar renegando, y como históricamente lo hemos visto, hay quienes también pelearon para que no se aboliera la esclavitud, y porque precisamente afectaba sus derechos económicos. Entonces, mientras esas ideas nuevas nos perjudican a nosotros, generalmente no vamos a aceptar esas ideas. Cuando van perjudicando a nosotros en cuanto al patrimonio. Entonces, se me veía a mí esa idea también de lo que estaban comentando en cuanto al crucifijo, ¿va? Que muchos lo llevan colgado, esa cruz, ¿verdad? A manera de un simbolismo o una protección muchas veces. Y les comentaba en otra oportunidad que para otros que no profesan la religión en cuanto al cristianismo, ellos consideraban que era como que si en aquella época existieran las pistolas y hubieran matado a Jesús con una pistola, entonces lo que nosotros nos tendríamos colgado en el cuello sería una pistola, porque fue el instrumento con el cual mataron a nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, vemos también cómo esas nuevas ideas no solamente generalmente no les ayuda tanto a los enemigos del progreso como a los propios hermanos cristianos que abrazamos la idea y las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque, como bien se decía, es más fácil aceptar la idea de que vino Jesús y con su muerte lavó nuestros pecados y por lo tanto nosotros ya no somos pecadores. A aceptar la idea de que tengo que pagar por cada una acción negativa que yo cometí. Entonces, como no les parecen esas ideas, comienzan a nosotros a atacarnos porque consideran que estamos en una herejía, que estamos en contra de las enseñanzas de lo que dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque no les conviene. Simple y sencillamente, no les conviene a ellos pensar que no es así como ellos piensan,
en cuanto a que Jesús murió por nuestros pecados y que con la sangre de Él fueron lavados todas las faltas, porque es más fácil pensar de esa manera que pensar, como les estaba comentando, que yo tengo que pagar por cada una de las faltas que he cometido contra mi prójimo. Entonces no les va a gustar esas ideas y nos van a combatir. Y nos han combatido también desde el punto de vista de la ignorancia, porque muchos de ellos ni siquiera estudian lo que es la doctrina espírita y comienzan a hacer sus cadenas de oración en contra de lo que ellos consideran que es brujería. Y así nos tildan a nosotros. Son ideas nuevas que no conocen y más bien nos persiguen, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos también que sopesar en este plano de estudio de pruebas que se estaba comentando, en el cual nosotros nos encontramos, y aceptar de una u otra manera la situación en la cual nos encontramos, pero también tener los recursos necesarios para poder defender nuestro punto de vista, nuestras ideas, cuando sea necesario. Porque, como bien se decía, hay muchos hermanos también que están comentando que no quieren salir a luz el verdadero conocimiento de las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, porque no les conviene. No les conviene por la riqueza que está generando en el bolsillo de muchas personas que están tras las religiones tradicionales que han existido. Pero cuando viene una religión que dice que no hay que pagar absolutamente nada y que si uno quiere ayudar al prójimo tiene que ser en forma directa al necesitado, no les va a convenir eso, mis hermanos. Solamente. Gracias, Coca. Y gracias a todos por los comentarios que realmente considero que nos han ayudado en esta lectura. Bienvenida, Lucillita. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 14 en la página 105. El título es Lo que es el espiritismo. El espiritismo vino a llenar un gran vacío en el siglo XIX, cuando el indiferentismo amenazaba con invadir a las masas, cuando el ateísmo se acurrucaba dentro de los gabinetes de física y química, recogiéndolo, el sabio, como la salvaguardia de su clara razón amenazada continuamente para supeditarla en las regiones positivas con su infierno eterno y sus recompensas eternas. Ha venido una preciosa flor que con su penetrante aroma da esperanza al triste, regeneración al desgraciado, fuerzas al débil y voluntad al fuerte para seguir con glorioso paso las escabrosidades del camino de la vida. Esta preciosa flor lleva un mundo de amor que es fuente de vida. Es la que dice continuamente a los seres que pueblan este planeta por medio de sus intérpretes, los miles y miles de espíritus que nos rodean. En la eternidad de los tiempos nada se pierde, nada pasa desapercibido, todo queda fotografiado en la eterna vida de tu alma. En tus manos está el porvenir, vienes de algo y vas al progreso indefinido. Esto es lo que ha venido el espiritismo a quitarnos el tupido velo que nos impedía comprender el porqué de nuestra vida, el porqué de nuestra muerte, el porqué de nuestros goces, el porqué de nuestras alegrías, el porqué de esos seres tan desgraciados como sufridos que tan solo han venido a la tierra para penar, y el porqué de esos otros que, si bien no tienen toda la felicidad tal cual sueña la fantasía, sin embargo, poseen una felicidad relativa, grande en comparación a la desgracia de aquellos. Su levantada moral y su sana lógica, descansando en los hechos prácticos y convincentes, han envuelto a todo el mundo con este fluido bienhechor, con este fluido que incita al hombre a sacrificarse por su ideal. Es necesario ese fluido que cuando cae un ser al abismo le da fuerzas para levantarse y seguir hasta la consecución de su fin. Este fluido llamado esperanza que fortalece la fe en nuestro porvenir. Si supiésemos todo el bien que esta doctrina, o más bien ciencia, hace y ha hecho a la humanidad,
Ni un momento descansaríamos para propagar sus indiscutibles verdades, que son sin duda las que satisfacen en todo a la razón, verdadero guía de nuestros pasos en la tierra. Sus enseñanzas están tan acordes con la idea que tenemos de esta gran causa que rige en los mundos llamada Dios. Sus doctrinas están íntimamente enlazadas con lo que sienten nuestros corazones. Son admitidas por el sabio que en sus horas de trabajo pide al cielo recompensa, del artista y del poeta que le pide inspiración, el desesperado que con sus contrariedades continuas le han hecho alzar la vista al firmamento y decir con toda la fe de su alma, basada en la razón, allí está la verdadera vida, allí está la recompensa de mi resignación y de mi bondad practicada. El sabio y el ignorante, el rico y el pobre, todos han encontrado en esta fuente agua para saciar su sed. Todos han leído en este gran libro llamado Espiritismo, que va aumentando su volumen a medida que la humanidad avanza en la florida senda del progreso. El espiritismo ha llenado todos los deseos. Sus profundas verdades han convencido a muchos escépticos, porque han visto que el espiritismo era el ancla salvadora que estaba llamada a salvar del naufragio a la humanidad, que irremisiblemente iba a caer por su ateísmo o indiferencia. Hay seres que por su rebeldía y por su misma pena no creen en nada y nada esperan. La vida les agobia como carga demasiado pesada. Su escepticismo lo llevan hasta el extremo de no creer ni en la bondad ni en el amor. Y el sabio ateo que llega al fin de su carrera y ve todo su trabajo, su gran laboriosidad perdida, sin esperar recompensa de sus continuos sacrificios, sin que le quede nada de lo que ha aprendido, perdiéndose todo en la materia. Y dos amantes que es tanto lo que se aman, que su amor ha llegado a traspasar los límites de lo material, y cuando la parca fiera viene a cortar el hilo de una de las dos existencias, se rompe ese amor, que era su felicidad. Si los habéis visto, si vuestras lágrimas se han juntado para consolarlos en su dolor, no les dejéis iniciarles en el espiritismo, que al mismo tiempo que les da resignación a sus penas y esperanzas en su porvenir, les hace ver que los sufrimientos, que las penas de hoy responden a las faltas cometidas en anteriores existencias, que todo tiene un fin, como todo lleva el sello de la bondad divina. El espiritismo nos enseña, en nuestra razón nos dice que tiene que haber otra vida después de esta, que estos adelantos prematuros, que estos tardíos progresos, que estos salvajes instintos que se observan en los hombres que pueblan el planeta Tierra, tienen que venir de otros puntos, porque en una sola existencia es imposible tanto desarrollo intelectual y moral en unos y tanta perversidad en otros, así como no es posible hacer un buen hombre de un cafre. Algo tiene que haber en nosotros que sobreviva al cuerpo, porque si no fuera así, como consecuencia lógica, se negaría la existencia de Dios superior a todo lo creado. La nada no puede haber creado algo. Su misma palabra lo dice, nada. Una cosa que no tiene cuerpo, que no posee voluntad, porque si la tuviera, entonces dejaría de ser la nada. Por esto encontramos en esta naturaleza divina, que se llame Dios, allí Alá u otro nombre, la verdadera causa, derivando de ella todos esos efectos que en la naturaleza vemos continuamente reproducidos. Estas inteligencias tan precoces que a menudo tenemos ocasión de observar, nos lo demuestran claramente. Estos defectos físicos que continuamente observamos en seres que parece que solo han venido a sufrir y ningún mal han hecho a la humanidad, nos prueban que hemos tenido otras existencias en las cuales hemos hecho más o menos bien, más o menos daño, y que, siguiendo la ley del progreso, que tiene que ser inmutable, vamos purificándonos por medio de las existencias que tenemos a fin de alcanzar la perfección suprema, que es nuestro punto de partida. Estas verdades hay que hacer esfuerzos para que fructifiquen. Es menester que todos a una trabajemos para conseguir que reine en este mundo la fraternidad madre de todas las virtudes.
no soseguemos, pongamos continuamente de relieve ese gran libro llamado Espiritismo, a fin de quitar de este mundo la superstición, el fanatismo y la indiferencia, plagas que amenazan invadirlo todo. Allan Kardec, nuestro maestro, nos mira, algo espera de nosotros, sabe que las convicciones, cuando únicamente se sostienen dentro del hogar doméstico y aún allí, con cierto temor, no se arraigan, porque el hombre, para ser prosélitos de su causa, ha de tener el entusiasmo que le produce el conocimiento de la verdad. Es necesario, es imprescindible que se trabaje para progresar. Si las humanidades siempre hubiesen permanecido pasivas, todo estaría en germen, nada se habría desarrollado. Si se quiere que el desgraciado sea consolado en su aflicción y el pobre debidamente auxiliado, enseñemos la ciencia espírita, chispa de luz desprendida del cielo para iluminar a la triste humanidad. Todo por la verdad. Así finaliza este capítulo que se titula Lo que es el espiritismo, el capítulo 14. Nos incentiva, nos transmite mucha energía, nos transmite mucho ánimo, nos da mucha fortaleza para poder nosotros comprender de que cuanto más nosotros vamos conociendo la doctrina espírita, nos sentimos plenos. Entonces, al sentirnos nosotros plenos y comprender por qué estamos sufriendo, por qué aquellos sufren desde un inicio de sus vidas, incluso en el vientre de sus madres, que todavía no han salido de su vientre, han tenido esa serie de dificultades, pero que también nos están invitando a que cuanto más nosotros estudiemos, pero nos indican, no con fanatismo, o sea, así es que el espiritismo no dice no, sino que tenga una lógica, como ha dicho Herbert, como nos ha manifestado Estuardo, como nos ha dicho René, nos ha comentado Coca, y que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder orientar a los demás, pero primeramente nos tenemos que orientar nosotros, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, sino que nosotros, mientras nos estamos esclareciendo, obviamente sabemos que no solamente estamos nosotros, sino que nos ayuda incluso el grupo acá en la escuela, porque cada uno aporta. Hay algunas situaciones que quizás nosotros no habíamos ni siquiera pensado, pero cuando lo aportan nos lo hace entender con lógica. Quizás otras cosas no estamos de acuerdo, pero este es parte de este convivio, de esta interacción de ideas, interactuar. Y acá nos están invitando a que nosotros tomemos en consideración que las obras básicas de Allan Kardec nos hacen pensar. No nos están diciendo es que usted tiene que aprender y tiene que memorizar y tiene que tener. Si lo memorizamos está bien, pero que lo memoricemos para nuestra vida cotidiana, para que nosotros podamos estar sabidos de que lo que ustedes decían con anterioridad en el capítulo anterior, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Entonces mejor hacer el bien para evitar continuar haciendo más daño. Y acá lo que nos comentan cabalmente, porque cuando nosotros estamos estudiando la doctrina espírita, hasta cierto punto nos sentimos más tranquilos. O sea, no ha cambiado nuestra postura, no ha cambiado nuestros pensamientos, no ha cambiado nada, pero nos sentimos más tranquilos porque ya podemos decir, si yo soy el culpable. O sea, ya no le puedo echar la culpa a los otros, pero claro, también tenemos que irnos preparando, irnos madurando e ir comprendiendo de que la oportunidad que el Padre nos está brindando en esta existencia es para ser mejores hijos e hijas en esta encarnación. ¿Algún comentario que quieran realizar? Coca, o Lucita, o Magdita. Vamos a preguntar a Magdita, Lucy, y vamos a... Lucy, ¿algún comentario? Ahorita no, por el momento todo bien, gracias. Gracias, Lucy. Magdita, ¿algún comentario?
¿Me escuchan? Es que estoy aquí en la tableta y no le encontraba dónde apoyar. Fíjense que todos capturaron sobre este tema. Fíjense que no hay ningún comentario, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Gracias, Magdita. Pues precisamente, cabal, con lo que estaban comentando, nos está incentivando acá nuestra hermana María Domingo Soler, acá en ese libro, a lo mismo que nos incentivan nuestros hermanos superiores, a estudiar la doctrina espírita. Porque aquí nos dice el título, ¿verdad?, lo que es el espiritismo. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros lo que es si no lo estudiamos? Tenemos nosotros que estudiarlo bajo la sobre el triple aspecto que tiene la doctrina, ¿verdad?, en cuanto a lo que es ciencia, en cuanto a lo que es filosofía y en cuanto a lo que es religión o moral, como también le llaman otras personas, ¿verdad? Y entonces también, incluso cuando de repente le digan a ustedes, mire, pero no estoy de acuerdo porque el espiritismo sea una religión, es una moral, pues ustedes tener también la suficiente conocimiento para poder defender su punto de vista. Si consideran que no es religión, o si es religión, o si es moral o no es moral, ¿verdad? Pero defender su punto de vista ante las demás personas que cuestionan y que muchas veces consideran que estas ideas son arcaicas, la base de la doctrina espírita, y que ya está siendo superado, y por lo tanto nosotros ya algunas veces ni siquiera tendríamos que basarnos en Allan Kardec, porque ya han sido superadas las ideas por otros nuevo conocimiento que ha venido, ¿verdad? Porque así piensan algunos. Yo no comparto esas ideas, pero así piensan algunos. Entonces, cuando nosotros estudiamos la doctrina espírita, es decir, toda la plataforma fáctica en la cual se basa esa doctrina, y como bien decía Aymalachi, entonces ponemos en práctica en nuestras vidas todo ese conocimiento que nosotros ya hemos adquirido, pues entonces ya con una mayor razón y una mayor ejemplificación de vida podemos nosotros comentar lo que es la doctrina espírita. Porque si nosotros lo vivimos en nuestra propia vida, es más fácil poder comentar lo que es la doctrina, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a poder incorporar en nuestra vida todos los que serían, todos los pilares o todas las sugerencias que nos da la doctrina espírita, porque por el nivel evolutivo en el cual nos encontramos, ¿verdad? No es posible. Sin embargo, eso no significa, como bien se decía, que nos quedemos estancados. Bien, yo ya sé que soy así, y que he pasado varias existencias y que a veces avanzo, otras veces no avanzo tanto y me quedo estancado. Y entonces se produce, como decía al inicio de la lectura, un indiferentismo, ¿ok? Porque ya no me importa, soy indiferente, bueno, ya sé que voy a tener, que es así, que vendrán las vidas sucesivas y poco a poco voy a ir evolucionando. Entonces, no es así como tenemos que pensar. Tenemos que llenarnos de júbilo, como bien se estaba comentando, ser optimistas y decir, bueno, gracias a Dios en esa asistencia ya tengo el conocimiento, ya tengo la responsabilidad también por ese conocimiento, y por lo tanto lo aplico en mi vida. Porque eso es lo importante, no es pretender aplicarse ese conocimiento a la vida de los demás. Porque los demás, como platicábamos en otras oportunidades, tendrán que rendir cuentas de cómo han vivido su vida. Pero cómo vivimos nosotros y cómo estamos haciéndole un bien al prójimo, haciéndole un daño, eso tendremos que rendirle cuentas hacia lo alto en su momento oportuno. Y precisamente todo ese conocimiento que nos da la doctrina espírita nos da ese consuelo de que si yo amo a alguien y fallece, pues no lo voy a perder para siempre, no va a quedar en un limbo, no se va a extinguir ese espíritu y se va a quedar solamente la ceniza, solamente el cuerpo ahí en el cementerio, no.
sino que ese espíritu sobrevive. Y dependiendo cómo ha sido, así le va a corresponder su estadía en el mundo espiritual, ¿verdad? Y qué hermoso saber nosotros tener ese conocimiento para nuestra propia vida, nuestras propias pruebas que tenemos que atravesar. Entonces, es una gran ventaja tener ese conocimiento espírita. Pero como nos han dicho también los hermanos espirituales, no es el único camino. Y como no es el único camino, entonces puede ser que también, aunque yo sea espírita o seamos espíritas, hay hermanos en otras religiones que llevan de una mucho mejor manera su religión y por ende van a estar en mejores condiciones que nosotros cuando pasen al plano espiritual. Entonces todo eso nos tiene que servir a nosotros para abrir nuestro entendimiento, y no solo nuestro entendimiento, sino también abrir nuestro corazón en sentido figurado, para ser más empáticos con nuestros semejantes, comprenderlos más, entenderlos y en un momento determinado, si está en nuestras posibilidades, ayudarlos. Solamente. Y pues muchas gracias por los comentarios. Es impresionante realmente. ¿No se le escucha, Balachi? Perdón. Gracias por los comentarios. Es impresionante realmente cómo Amalia Domingo Soler nos va dando, nos lleva de la mano, como dice Coca, cómo nuestros hermanos superiores confían en nosotros. Nosotros mismos en determinado momento no confiamos en nosotros. Y decía algo interesante anteriormente en la lectura, Herbert, que nos envuelve en ciertas circunstancias y el ambiente. Pero también le pedimos a Dios que no nos envuelva ese ambiente y ser la diferencia. Por supuesto que ser la diferencia va a ocasionar una serie de problemas y una serie de dificultades porque nosotros no nos acoplamos al sistema. Y nos indica, Coca nos estaba recordando en el inicio de la lectura de esta parte, que lo que es el espiritismo, que no seamos indiferentes, o sea, ya no podemos serlo, y si lo somos, estamos faltando por omisión, o sea, porque nos dice que la omisión es que tenemos la posibilidad de servir y de ayudar, pero mejor, no, es que no es mi problema, y mejor me retiro, mejor me alejo, y que vea cómo sale esta persona. Pero ya mi sentir, mis pensamientos, mis deseos de querer colaborar con mi prójimo, me va a indicar hacia algo, o sea, aunque sea mirar y preguntarle, mira, necesita algo, mire, le puedo ayudar, y nos dicen no, por lo menos ya salimos de nuestro espacio de confort, como dicen algunos. Pepucho, ¿quiere hacer un comentario? No, está bien, sí, es que sí me parece lo que estabas comentando. Ya. Y solamente quería hacer un comentario pequeño nada más sobre esto de lo que es así, digamos, estar saliéndose del sistema, ¿no? Que, digamos, esto se da, por ejemplo, cuando tenemos ideas que no les parecen a las religiones, por ejemplo, lo de decir que no hay que cobrar un solo centavo, que las cosas tienen que ser así gratis, ¿verdad? Entonces, es como que estuviéramos cometiendo un tipo de rebeldía. Incluso también adentro del espiritismo, como se dan ciertas rivalidades a veces, entonces también adentro del espiritismo, alguien que diga que tenemos que ser humildes, ¿para qué vamos a estar ahí haciendo competencia de quién puede más? Sino que tiene que haber fraternidad. Pueden vernos como que somos rebeldes por tener ese pensamiento, solamente. Muchas gracias, Pep. Pues de hecho, nosotros nos vamos dando cuenta que cada una de las religiones nos han servido. O sea, ¿por qué nos han servido las religiones? Porque hemos estado en ellas, en algunas y en otras quizás no. Nos comenta, y la misma doctrina espírita nos invita a que nosotros poco a poco nos adentremos. No nos dicen, miren, si ustedes están en la religión católica, están protestantes, ustedes están en otra doctrina, y entonces ustedes tienen que dejar esa doctrina y adaptar la doctrina espírita. No, nos dicen que en un momento dado
pueden llegar a ser simpatizantes, o sea, les llama la atención. Pero conforme van estudiando, o conforme los que nos encontramos acá vamos adentrándonos, nos va haciendo un clic de comprensión y de entendimiento a la doctrina espírita, que entonces aquello que antiguamente era para nosotros verdadero, que era la doctrina en donde nosotros nos encontrábamos, ya no nos satisface tanto, ya no nos llena tanto como la lógica que nos está brindando la doctrina espírita. Coca mencionaba algo importante, que muchos hermanos lastimosamente pelean por que el espiritismo no es religión, y no es cuestión de pelear, es cuestión de tener claro el conocimiento de la doctrina. Los libros espíritas nos están esclareciendo para que nosotros podamos tomar en consideración que la religión es por religar, reunirnos nuevamente con el Padre Todopoderoso. Pero algunas personas lastimosamente se dejan influenciar por la palabra, y esa palabra como que les ofendiera y como que se crease una batalla campal por ciertos términos. Y nosotros tenemos que tomar en consideración que incluso vamos o seguimos utilizando ciertos términos que tal vez no son parte de la doctrina espírita, pero sí han sido parte de nuestra formación espiritual, de nuestra formación interna. Y entonces el Padre nos está invitando a que nosotros seamos mejores cada día. Cuando quiero leer un pedacito donde dice, dentro del capítulo 14 de lo que es el espiritismo, dice: esta preciosa flor lleva un mundo de amor. O sea, no es antagonista, no es pelea, no es querer dominar, no. Que es fuente de vida. Es la que dice continuamente a los seres que pueblan este planeta por medio de sus intérpretes, los miles y miles de espíritus que nos rodean: en la eternidad de los tiempos nada se pierde, nada pasa desapercibido. Todo queda fotografiado en la eterna vida de tu alma. En tus manos está el porvenir. Vienes de algo y vas al progreso indefinido. Imaginémonos cuando nosotros ya podemos entender de que nos reencontramos con ciertas personas y decimos: mire, qué gusto en conocerlo, no sé por qué, pero al yo tener por primera vez su presencia me hace sentir tan bien. Es posible que sí hayamos sido conocidos en el pasado, o simplemente el querer hacer el bien, sus buenas vibras, sus buenos deseos, su buen comportamiento nos motiva a poder compartir con ellos. Afinidad y simpatía. Gracias, Pepucho. Afinidad y simpatía. Y también, por otro lado, reconocemos que hay algunos que mejor lejitos, y si no lo vuelvo a ver, qué feliz seré. ¿Por qué? ¿Perdón? Prevención. Por la prevención y ese tipo de situaciones que nosotros vamos teniendo, pero que nos esclarece en que cuando nosotros estamos estudiando ya no nos volvemos víctimas, nos volvemos estudiosos de nuestra propia vida. O sea, conciencia y responsabilidad. La conciencia que dice Pepe y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la conciencia nos está indicando que nosotros, y la lectura también nos indica, que hicimos una serie de actos buenos y malos en el pasado, en vidas anteriores, pero que en el presente estamos haciendo lo posible para mejorar. Nuestro querido hermano Miguel Vives, que es un espiritista español, en un libro que él escribió, Guía Práctica del Espiritista, dice: si tú hiciste mal, haz todo el bien posible para corregir ese mal. O sea, nosotros no sabemos cuánto bien tenemos que hacer para corregir tantos males que hicimos en la presente existencia o en las vidas anteriores. Y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que una serie de personas que están en diferentes religiones también participan en la doctrina espírita, que hacen tanto bien y también les va como en feria. Así decimos nosotros, porque los golpean, los lastiman, los señalan, los critican, hablan mal de ellos, incluso levantan falsos de ellos, pero ellos continúan haciendo su parte, haciendo el esfuerzo de hacer el bien hacia el prójimo. Y muchos quizás
ni siquiera toman en consideración esas malos comentarios, o tal vez otros sí los pueden tomar, lo sienten, se sienten tristes, pero hacen el esfuerzo por los cambios. Entonces, lo que es el espiritismo que nos indica en esta lectura nos va a hacer ser mejores hijos y ser mejores hijas. Ese es el precio que hay que pagar por salir del sistema. O sea, con lo que decías, hay personas, a mí me ha pasado, hay personas que no sé, pero unos solo los, tal vez ni siquiera nos presentan, pero su sola presencia es incómoda. Pero cuando nosotros entendemos la finalidad de la doctrina espírita, a ese es al que hay que entrar. Ahí es el camino. Ahí es donde tenemos que ir nosotros, porque precisamente esa persona que nosotros repelemos, algo pasó. O nosotros somos sus deudores, o ellos son nuestros deudores, o hay algo ahí, que es precisamente lo que la doctrina espírita nos da ese entendimiento, porque al final del día, cuando hay una enemistad, alguien tiene que romper el sistema. En el libro Parias en Redención, ahí venían rebotando y rebotando, y 1, 2, 3, como esposos, como hermanos. Alguien tuvo que entender, y lo entendió, y jaló al otro. Esa es la única forma de salir, y precisamente con lo que mencionaba, o sea, llega uno a la madurez espiritual, aunque hay, como decía Coca, hay personas, inclusive dentro de la misma doctrina espírita, que está, pareciera como que fueran en contra de la misma doctrina, o sea, pareciera como que son infiltrados, o sea, pero ese pensamiento crítico, que hay que sacarle lo bueno a ese pensamiento crítico que tienen esos hermanos. Decía Coca, posiblemente ya hay entidades que estén teniendo ese análisis evolucionado de la doctrina espírita, pero para el grado en que nosotros nos encontramos en el parvulitos, no vamos a entender ese nivel. Les pongo un ejemplo. Alguien que estudie en la secundaria no va a entender posiblemente de primas a primeras lo que es la física cuántica. Posiblemente no lo entiende. Entonces va a sonar así como que no le va a encontrar ni pies ni cabeza. Pero sí hay personas que ya han pasado por cierto grado de educación y han avanzado con los conocimientos, y entonces lo van a entender y lo van a decir, sí era por acá. Y precisamente, si nos damos cuenta, la doctrina espírita, como decía Valo, envuelve toda esa trilogía, llamémosle, de lo que es la ciencia, la religión y la filosofía. Porque si lo miramos desde la ciencia, toda esa fenomenología que existe en la materia es lo que en algún momento nosotros vamos a maravillarnos de toda esa creación. Y posiblemente ahorita no lo entendamos, más adelante vamos a decir, pues qué maravilloso es encontrar que en los átomos, en todos los neutrones, protones, todo lo que exista, se guarda un registro de ADN de energía que es nuestra esencia, ¿sí? Y por otra parte está la religión, precisamente esa convivencia, esas reglas, esas normas armoniosas que nos hacen evolucionar y seguirlas, y que en algún momento nos llevan a un buen puerto. Y la filosofía, dirían, bueno, ¿y ahí en qué entra la filosofía? Es precisamente ese análisis, ese entendimiento de todo en un conjunto para poder ir avanzando. O sea, todo se complementa. Posiblemente en algún lugar, algunas religiones, que nosotros no lo veamos, pero aún en esas religiones que a veces nosotros criticamos, especialmente yo a veces critico, hay buenas personas. Y estoy seguro que esas personas
moralmente están muchísimo más avanzadas que muchos dentro del espiritismo. Y lo tengo muy claro. Pero no es el hecho en el entorno en donde se puedan desarrollar, porque ya lo sabemos que el entorno es agresivo. Y cuando uno se trata de salir de ese entorno agresivo, ya sabemos que es donde nos van a apedrear. ¿Por qué? Porque esa gente a la que nosotros le debemos, a todo ese sistema donde nosotros nos hemos desarrollado, esa gente no nos va a dejar salir. Esas entidades no nos van a dejar salir. Inclusive la misma energía, la misma vibración en la que nosotros estamos, no nos va a dejar salir. O sea, es muy difícil, es todo paso a paso, evolutivamente es despacio. Posiblemente en esta evolución avanzamos un poquito, en la otra, posiblemente quien quita, y nos toca ser curas, nos toca ser padres, o nos toca ser dirigentes de alguna religión. Entonces ahí posiblemente vamos a tener la prueba de ver si pasamos o no pasamos, porque en anterior tanto que criticamos, tanto que dijimos, tanto que hablamos, entonces pónganlo en práctica ahorita, y quizás no la pasemos. Quizás vamos a quedarnos otra vez, no pasamos el grado y nos vamos a quedar estancados ahí, porque vamos a tener que volver a pasar, porque necesitamos irnos despojando poco a poco de todas esas capas que a lo largo de nuestra existencia como espíritus los hemos ido adquiriendo. Entonces, el espiritismo lo que nos da es esa guía, es la guía que nos da para poder salir. Posiblemente fácilmente para algunos, porque lo entendieron mejor, o difícilmente para otros que nos van a apedrear y nos va a costar mucho, pero en algún momento vamos a lograrlo sacar, y posiblemente, pues yo espero y confío que sea de los que me quede y no tenga que regresar a picar piedra otra vez, ¿verdad? De hecho, eso es lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Dentro de esta doctrina esclarecedora para que la practiquemos. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios que nos ayudan a todos. Definitivamente nos enriquecen porque nos hacen recordar de la importancia de el estudiar. Acá nos invitan nuestros hermanos a seguir estudiando, seguir avanzando en el conocimiento. Y ahorita cuando mencionaba estas últimas palabras, Herbert me recordaba que algunos hermanos mencionaban cabalmente que estamos condenados a ser felices para siempre. Entonces, pareciera ilógico, pero es el esfuerzo de cada uno de nosotros, y cuantas veces sean necesarias vamos a tener ciertas pruebas, pero para poder salir avantes y progresar, porque ese es el objetivo. Entonces vamos a finalizar acá en la primera fase.